Ajá. Sí, gracias, doctor. Eh, Buenos días, compañeros. El doctor Almendares, gracias por su supervisión. Esta mañana les voy a hablar una breve introducción sobre la intervención en las patologías de mama. Como objetivo principal, el intervencionismo en mama lo que busca es dar un manejo multidisciplinario y proporcionar mejor información acerca de la patología de cada paciente. Las biopsias permiten hacer un diagnóstico preciso y exacto, evitando aquellas cirugías extensas y mutilantes de la paciente, ya que hay muchas enfermedades de etiología benigna que pueden simular cáncer. Entonces, por eso es la gran importancia de este tema. Para acreditarse como una persona, más bien en el área de radiología, acreditarse como capaz de hacer intervencionismo mamario, se requiere, según la EUSOBI, que es la Sociedad Europea de la Imagen Mamaria, al menos 20 procedimientos supervisados de cada tipo de intervención, supervisados por un especialista en el área, y al menos se deben realizar 25 de estos procedimientos anualmente para mantenerse activo en el tema. Previamente al procedimiento tenemos que identificar al paciente, verificar que sus datos son correctos, obtener el consentimiento informado de la paciente, utilizar procedimientos validados, no improvisar, investigar sobre el uso de anticoagulantes o alergias o estado inmunológico del paciente en aquellos casos de pacientes VIH positivos, y haciendo la aclaración que los tratamientos anticoagulantes, sobre todo aquellos que puedan tener algún tipo de prótesis cardíaca, valvular cardíaca, que están anticoagulados al extremo con un INR muy alto de anticoagulación, que se ve reflejado en sus exámenes laboratoriales y que pueden dar alguna complicación. Sin embargo, el uso de aspirina no tiene un impacto, no es una contraindicación para estos procedimientos. Se pueden hacer sin ningún problema. Revisar la indicación del procedimiento de intervencionismo, que sea indicado correctamente, planificar cuál va a ser el abordaje de acuerdo a la topografía de la lesión, verificar que el equipo esté completo, que esté en adecuado funcionamiento, ya sea que lo vamos a hacer guiado por ultrasonido o por mamografía o por resonancia magnética, sea el caso. Y una vez obtenidas las muestras, que estas vayan adecuadamente rotuladas. Posteriormente al procedimiento tenemos que manejar el desecho punzocortante adecuadamente, desechando estos elementos en sus recipientes adecuados. Nosotros utilizamos bastantes recipientes plásticos para desechar las jeringas, ¿verdad? Las agujas, perdón. Sobre todo para salvaguardar no solo nuestra salud, sino también la del personal de aseo que recoge estos desechos. Identificación de la muestra, como lo mencioné antes, llenar los formularios de solicitud, ya sea para patología o de laboratorio o para crecimiento, cultivo de bacterias, hongos o tinciones especiales. Normalmente en los informes de mamografía, cuando estas se hacen son del tipo digital, ahí va reportada la dosis de radiación suministrada al paciente. Reportar cualquier tipo de complicación durante el procedimiento, grabar las imágenes siempre que sea posible. El ultrasonido nos permite grabar ya sea videoclips cortos o imágenes fijas, al igual que la mamografía nos permite dejar guardadas las imágenes, en el caso de la que contamos aquí en el Seguro Social, ya que es digital, y dar una cita al paciente para reclamar las biopsias. Normalmente aquí en el Seguro Social puede tardar entre 1 semana a 2 semanas el reporte de una biopsia de acuerdo a la carga de trabajo que se tenga en el departamento. Aquí tenemos unas imágenes para representar áreas de trabajo de intervencionismo mamario. Al lado izquierdo tenemos la figura A, donde vemos un área que parece un quirófano, ¿verdad? Un mini quirófano destinado puramente al intervencionismo mamario, donde se emplean procedimientos guiados por ultrasonido. Y por el lado derecho tenemos un mamotomo, que es un equipo especial para hacer biopsias de mama,
que estas las podemos utilizar mediante guía por mamografía, especialmente en aquellos casos de pacientes que manifiesten su patología como calcificaciones. La guía por mamografía es la indicada. En cambio, si la alteración en la mama es detectada a través de ultrasonido, ya sea nódulo, distorsión de la arquitectura, pues se prefiere que sea por ultrasonido la guía. Aquí tenemos una muestra de un ejemplo de estereotaxia, que a través de la técnica de mamografía nosotros podemos localizar a través de estos vectores, uno a -15 y otro a +15 grados, que se interceptan en el punto vértice donde está la lesión, y la máquina automáticamente calcula cuál es la profundidad de la lesión y cuánto tiene que avanzar la aguja para llegar a ella. La mama está fija, la paciente no se mueve para ningún lado y aseguramos que la lesión sea biopsiada con seguridad. Aquí podemos ver cómo este es un ejemplo de biopsia, nada más que en este caso es tomada manualmente, no es por estereotaxia, pero sí podemos ver cómo la mama se encuentra fija, ¿verdad? Y se adquiere de una forma segura la muestra, ya que la aguja entra una sola vez y no se desplaza para ningún lado. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos la paciente acostada en decúbito prono con su mama fija y el mamotomo está en su mama localizado en dirección a la lesión. Y podemos ver este dispositivo que está en la parte baja, en la figura C, representa un dispositivo de biopsia asistida al vacío en el cual ya no lo hacemos nosotros manualmente, sino que el equipo insertamos la aguja y él automáticamente hace los cortes, como se ve en la figura A, en ese bisel, en ese notch que tiene la punta de la aguja, hace múltiples cortes porque tiene por dentro un dispositivo con filo que es rotativo y hace múltiples cortes entrando y saliendo automáticamente en el interior de la camisa de la aguja. Aquí podemos ver cómo en la figura A hay una lesión observada por mamografía que se manifiesta como calcificaciones de morfología sospechosa, principalmente de distribución agrupada. Son amorfas, pequeñas amorfas, y podemos ver acá cómo en la figura B la lesión ya fue extirpada mediante técnica al vacío, pero quedó un espacio que tuvo que ser marcado con ese clip radio opaco para saber dónde estaba la lesión, porque si son lesiones muy pequeñas y las sacamos completamente, corremos el riesgo de que posteriormente no vamos a saber en qué parte de la mama era donde estaban localizadas. Entonces, para eso se utilizan los clips marcadores. Podemos ver acá cómo antes de hacer el procedimiento tenemos que tener todo lo necesario ya en la mesa de trabajo para saber que nada nos va a hacer falta y tener a disposición también recipientes adecuados para deshacernos de todos los componentes que utilicemos, ya sean contaminados por fluidos corporales o punzocortantes, ¿verdad? En el caso de la mamografía les mencioné que es la técnica elegida para visualizar calcificaciones, por lo tanto, aquellas lesiones que se manifiesten solo de esta forma, pues la mamografía es la técnica ideal para guiar las biopsias. En cambio, el ultrasonido siempre será de elección siempre y cuando la lesión se vea por ultrasonido. Entonces, ya que no utiliza radiación, es barato, es en tiempo real, es una técnica de elección a nivel mundial. Y podemos ver acá cómo al mismo tiempo que manipulamos con una mano el transductor, con la otra estamos moviendo la aguja para poder realizar la extracción de la muestra. Y con los pies, porque estos equipos aquí en el Seguro Social tienen pedales que podemos manipular con nuestros pies para frizar la imagen, para desfrizarla. Y eso es muy útil al momento de estar haciendo biopsias porque nos libera nuestras manos y no necesitamos que otra persona esté haciendo esto por nosotros. Las indicaciones de la biopsia percutánea en mama, pues, de acuerdo a la clasificación del BI-RADS, sabemos que las lesiones catalogadas como BI-RADS 4, ya sea A, B o C, y las BI-RADS 5, que son sospechosas de malignidad, ¿verdad?, en diferente grado, estas van a biopsia
sí o sí. En cambio, la barra 3, pues sabemos que la indicación es un manejo expectante, haciéndole controles, ya sea mamográficos o ecográficos o de resonancia magnética, sea el caso, cada 6 meses. A los 6 meses, luego, si el resultado sigue siendo el mismo, se hace luego un control a los 6 meses, posteriormente a los 24 y puede extenderse hasta los 36 meses. Una vez dada alta, la paciente se clasifica como BIRAT 2 y si la lesión cambia o se vuelve más sospechosa, entonces se cataloga como un BIRAT más alto, ya sea 4 o 5, y se le realizará la biopsia. Sin embargo, se hace la aclaración que aquellas lesiones que por definición son BIRAT 3, pero son pacientes que por algún motivo no pueden acceder fácilmente a los servicios de salud y es una paciente que no puede volver al hospital a hacerse exámenes dentro del próximo año, será más conveniente realizarle la biopsia al momento de captar a esta paciente a arriesgarse a que vuelva demasiado tarde y que la lesión haya cambiado para entonces. Las contraindicaciones de la biopsia percutánea prácticamente no hay, pero se debe considerar en aquellos casos donde las lesiones son menores de 1 centímetro y no contamos con clips marcadores para saber dónde estaba la lesión si es que le tomamos biopsia. Si hay varias lesiones separadas por más de 20 milímetros, pues estas lesiones deben ser biopsiadas por separado. No se debe obviar una lesión y solo biopsiar la otra. Y hay ocasiones en las que la lesión es tan grande que es necesario tomar biopsia de 2 sitios diferentes. Entonces, porque hay lesiones que son muy heterogéneas, puede haber necrosis y la biopsia no nos va a dar el resultado que buscamos. Entonces, por eso, para asegurar un buen resultado, podemos tomar de varios lugares. Ahora vemos los diferentes tipos de biopsia. Tenemos la biopsia por aguja fina, la biopsia por aguja gruesa o de corte, la biopsia asistida al vacío, principalmente. Podemos decir que la biopsia por aguja fina en mama tiene muchas limitantes y no es de elección. Solamente se aplica en aquellos casos donde se quiere drenar un quiste porque es muy grande, porque está causando síntomas de dolor, etc. Y normalmente la biopsia por aguja fina no se elige en mama. Ya veremos por qué. Normalmente esta se hace con agujas entre 18 a 27 gauge y pues se puede hacer con la técnica de capilaridad en la cual no se hace vacío, sino que solo se hacen los movimientos repetidos de entrada y salida, o también se le puede aplicar vacío y la ventaja de esta es que es muy económica ya que no necesitamos ningún dispositivo complejo, solamente la guía. Normalmente se hace guiada por ultrasonido, así como la hacemos en los casos de tiroides. Cuando nos dicen que la BAF es acelular o que no es adecuada para diagnóstico, es porque no cumple estos criterios de calidad. O sea que no hay más de 10%, o más bien que estamos trabajando de una forma que más del 10% de nuestras BAF están saliendo inadecuadas. Entonces, en ese momento no estamos haciendo una BAF de calidad. Y al menos debe contener 5 grupos celulares epiteliales y cada grupo debe contener al menos 5 células para que el patólogo pueda decir que es una muestra adecuada. Las limitaciones es que al ser una técnica mínimamente invasiva de un calibre muy fino, solamente tomamos células y estas células están como separadas y no podemos decir si hay una alteración, si es invasora o no. No le podemos hacer marcadores inmunohistoquímicos, por ejemplo, los receptores hormonales en caso de que sea un cáncer. Y a veces salen falsos positivos en los casos de mastopatías, ya sea inflamatorias, traumáticas, postquirúrgicas, etc. Y principalmente tiene limitaciones para valorar lesiones que son calcificaciones o microcalcificaciones. Aquí tenemos una imagen donde se ve la técnica por capilaridad, donde la aguja está entrando de una forma transversal respecto al transductor y el movimiento oscilatorio será el que tome la muestra, no vamos a hacer vacío. Y aquí podemos aplicar también una orientación longitudinal en la cual vamos a ver toda la extensión de la aguja entrando a la lesión. Son de las dos formas que nos podemos orientar y ambas son válidas.
Las biopsias en bloque, pues, son tomadas con agujas de mayor calibre y estos sí adquieren trozos de la lesión, que son cortes gruesos, los cuales sí el patólogo le puede hacer histopatología, inmunohistoquímica, y en esto sí podemos pedir receptores hormonales en aquellos casos de cáncer. En ellos nos pueden reportar si el cáncer es in situ o es invasor. Podemos ver acá, dependiendo del calibre de la aguja, así es el grosor de la muestra. Vemos aquí agujas de 8, 10 y 14 Gauss. Entre más bajo es el número, más gruesa es la aguja y más adecuada es la muestra. Normalmente en mama nosotros utilizamos de 14 Gauss, pero las biopsias asistidas al vacío, por ejemplo, pueden utilizar hasta de 8 Gauss. Entonces tiene mayor ventaja porque puede cortar mayor tejido, mayor volumen de tejido. La biopsia de corte o TrueCut, pues está vigente desde 1989, es el tipo de biopsia elegida a nivel mundial, y la sensibilidad va a aumentar a medida que el grosor de la aguja es mayor. La técnica es muy segura, realmente que las posibles complicaciones principalmente son hematoma, que puede controlarse haciendo una adecuada compresión de la zona durante 5 a 10 minutos, dependiendo. Hasta 15 minutos podemos comprimir la zona de corte con la aguja posterior al procedimiento para asegurar que no se forme un hematoma. Y la técnica nos dice que si nos guiamos por ultrasonido, pues entremos en 90 grados respecto a la pared torácica. Una vez que cortamos la piel, hemos planificado a qué profundidad está la lesión y angulamos el coaxial, porque la aguja automática que nosotros usamos acá en el seguro tiene un coaxial, que esta guía nos permite planificar dónde irá el disparo, y posteriormente a que ingresemos en 90 grados, la angulamos 90 grados y queda paralela a la pared torácica. De esta forma aseguramos que una vez que introduzcamos nuestra aguja, no vamos a crear un neumotórax, que sería la siguiente complicación posible y más grave. La limitación de la biopsia TrueCut, pues, tiene limitación en aquellos casos de lesiones complejas, por ejemplo, que son muy extensas o que son mixtas, que tienen componentes de muchas patologías en sí, y que solo en una pequeña región se encuentra la malignidad. Por lo tanto, la técnica describe que tenemos que tomar hasta 5 cortes en diferentes posiciones y en diferentes niveles de la lesión para asegurar un rastreo adecuado de la lesión y podamos dar un diagnóstico final. Aquí podemos ver en este esquema cómo la aguja automática, al hacer el disparo, el bisel cortante penetra la lesión y luego la camisa corta el tejido y en el notch de la punta va la muestra atrapada. Aquí podemos ver cómo se puede utilizar, ¿verdad?, los diferentes pasos. En la imagen A se ve cómo se localiza la lesión, se hace asepsia, antisepsia, se pueden utilizar campos estériles, se infiltra la piel, el tejido celular, y se utiliza una almohadilla de lidocaína bajo la lesión para que ésta pueda elevarse. Y al contrario, esto en caso de lesiones muy profundas, y al contrario, en lesiones muy superficiales que estén adyacentes a la piel, se puede generar una almohadilla superior que desplace hacia abajo la lesión y poder tener una mejor localización de la misma para hacer la biopsia. La piel se puede cortar con un bisturí pequeño, de 11 por lo menos, que sea muy puntiagudo, para incidir la piel y así que la aguja entre sin problemas, pero tampoco es que sea obligatorio. Puede hacerse la perforación de la piel con el coaxial. Aquí podemos ver cómo por ultrasonido nos guiamos localizando la lesión con ese pequeño asterisco, luego la aguja visualizada en toda su extensión. Sabemos que la aguja hace un recorrido en su punta de 20 milímetros y por lo tanto este es el margen que tenemos para posicionarla y asegurar que la aguja va a llegar a la lesión, la va a atravesar y no nos vamos a pasar hacia una estructura
que esté adyacente, ya sea un vaso sanguíneo, la pared torácica u otro órgano. En cambio, el marcaje con aguja pues se utiliza en aquellos casos en los que se manifiesta la patología con calcificaciones y solamente se visualizan por mamografía. Entonces le colocamos un arpón guiado por mamografía. Así esta paciente, una vez que el arpón está localizado, la punta debe quedar a unos 10 milímetros de donde están las calcificaciones como máximo. La rotulamos y damos un informe, y el cirujano, al ver las imágenes, ya tiene una guía, un mapa de cómo ir a operar, y entonces el alambre o el arpón es la guía que él va a utilizar para realizar la cirugía. Criterios de calidad del marcaje, pues como les dije, al menos 10 milímetros debe ser la distancia de la punta del arpón respecto a las calcificaciones. La tasa de fallos debe ser menor al 1%, y en caso de fallar con el primer arpón, como este aparato, o más bien este dispositivo, una vez que se implanta en la mama no se puede extraer, lo correcto es posicionar otro arpón y no tratar de forzarlo, alándolo para moverlo. Entonces lo mejor es poner otro. Aquí podemos ver imágenes, se localiza la lesión en proyecciones craniocaudales, oblicuos mediolaterales y proyección de 90 grados en mamografía. Y de acuerdo al abordaje más adecuado, se introduce el arpón de acuerdo a una técnica descrita que tiene un protocolo, ¿verdad? Y de esta forma luego se fija el arpón para que no se vaya a desplazar, y de esta forma la paciente va a quirófano para ser operada, que es una cirugía mínimamente invasiva y conservadora de la mama. Podemos ver acá que los criterios de calidad para este tipo de exámenes pues es cuando los falsos negativos en biopsia percutánea es menor al 2% y aceptable hasta menos del 5%. El diagnóstico de cáncer in situ y que fue in situ en la biopsia y después fue invasivo en la cirugía, hasta 5%, 15% puede oscilar, es lo esperado. Y el diagnóstico de lesiones borderline clasificadas como invasivas después de la cirugía debe ser hasta 10%, 25% como máximo. Entonces los diagnósticos pueden variar desde el reportado como la biopsia percutánea y la que posteriormente el patólogo brinda con la pieza quirúrgica. Esa ha sido la clase de hoy. Es una breve introducción al intervencionismo mamario. Decirle a los compañeros R2, R1 que normalmente pues el proceso de aprendizaje en el área de mama, uno primero conoce la anatomía de la mama, posteriormente los hallazgos. La guía siempre va a ser el BI-RAD. El BI-RAD está dividido en mamografía, ultrasonido y resonancia magnética, y uno va abordando cada modalidad paso a paso. Una vez que conocemos lo normal, vemos los hallazgos, y de acuerdo a las características de los hallazgos, veremos que será más conveniente hacerle biopsia guiado por ultrasonido, guiado por mamografía o guiado por resonancia magnética en aquellos lugares donde está disponible. Esta ha sido la clase de hoy. Estoy atento a sus preguntas o aportes. Muchas gracias.